Hace unos instantes dejaba yo una interrogación con puntos suspensivos. ¿Cambias o? Porque Cristina, hoy es martes y estamos en nuestra sección de cambio. Pues sí, efectivamente, hoy es martes y recordemos que dejamos a Eric hace unos días en ese punto de decir basta. Vamos, ahora tenemos las horarias, pero nunca mejor dicho lo del basta, las horarias. Bueno, pues te recuerdo, él es Eric Canale, ingeniero, experto en comunicación y marketing y autor del libro El día que dije basta. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Me alegro. Vas a estar más veces con nosotros. Entre otras cosas, me parece muy bien para que tengamos oportunidad de preguntarte sobre algo que me quedó a mí también pendiente de preguntarte la semana pasada. Lo de ¿por qué es tan importante decir basta? ¿Por qué, Eric? Mira, Arturo, yo pienso que decir basta más que importante es fundamental, ¿no? Porque al final si en la vida hay algo que no nos gusta, que queremos cambiar, no tenemos alternativa. Tiene que haber un momento en el cual tomamos conciencia de ellos y digamos basta. La semana pasada os contaba que yo durante varios años estuve trabajando en una multinacional y os quiero contar una anécdota que fue bastante... que me abrió la perspectiva, ¿no? A los 2 meses de mi incorporación, yo en aquel entonces tenía un contrato de obra y servicio, ¿no? Entonces intentaba hacer todo lo posible para intentar que mi contrato estuviera a tiempo indeterminado. Por tanto, hacía absolutamente de todo. Pero llegó un momento... progresar, claro, claramente, ¿no? Pero llegó un momento en el cual, efectivamente, el trabajo que me estabas dando, que era de descargar camiones, de realizar pedidos, un trabajo muy duro, y al final yo decía, ostras, yo he estudiado ingeniería muchos años, al final, ¿hasta cuándo, no? Tendré que hacer eso. Claro. Entonces me quejé, pedí una reunión con mi jefe de aquel entonces y él vino a visitarme y me dejó hablar por 20 minutos y ahí yo me quejé. Dijo, yo no puede ser, quiero cambiar, quiero hacer algo de distinto y tal. Y él, cuando me dejó acabar, me dijo, mira, ¿sabes que si tú no nos hubieras llamado, probablemente te hubiéramos echado? No. Claro, es decir, en aquel momento lo que ellos te estaban buscando era alguien que estuvieras dispuesto a empezar desde ahí, pero al final decir, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, fíjate, a veces nos adelantamos a lo que puede pasar sin darnos cuenta que lo hacemos con nuestros códigos, ¿no? Y a veces pueden pasar cosas bien distintas, ¿no? Claro. Oye, Eric, entonces tenías miedo, evidentemente, a hacer valer un poco tus deseos por miedo, ¿no?, a lo que podría haber ocurrido. Yo por ejemplo, también tengo esos especie de miedos anticipatorios. Claro. ¿Cómo combatiste? ¿Cómo superaste y cogiste al jefe y dijiste, a ver, yo no estudio para esto? Exactamente. Mira, cuando nos enfrentamos a un cambio, esto obviamente genera vértigos, miedo, esto es normal. Pero os hago una pregunta. ¿Da más miedo enfrentarnos a un cambio o permanecer en silencio y aguantar una situación que no vibra con nosotros, ¿no? Madre mía. Visto así, igualándonos, interesante. Es que al final... Sí. Yo tendría más miedo al cambio, las cosas como son, ¿verdad? Sí. Pero... Hombre, yo ese momento de ir aguantando, ir ahí resistiendo, por un lado, claro, es muy confortable, no estás en el punto ahí, pero luego cuando haces un poquito de balance y dices, claro, y además no tomas en cuenta el impacto también que tiene en tu vida personal, ¿no? En tu salud emocional, porque aguantar muchos años haciendo algo que no te gusta, que no vibra contigo, puede ser muy peligroso. Yo no sé qué opináis, pero yo pienso que la gestión del cambio y por lo tanto la salida de una zona de confort tendría que ser algo que enseñan en el colegio, ¿no? Sin duda. Los niños deberían estar acostumbrados a esta situación porque las va a acompañar durante absolutamente toda su vida, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos también de las pequeñas cosas. Por ejemplo, Cristina, ¿tienes miedo a nadar? Sé que no es tu caso, porque pero miedo a muchísimas cosas otras. Pero, por ejemplo, si estuvieras miedo a nadar, por ejemplo, apuntémonos a un curso de natación. Sin duda. Yo conozco una persona que tenía miedo a la altura y ¿sabes qué hizo? Se tiró con un paracaídas. Justamente porque enfrentarnos a salir de la zona de confort es el momento en el cual crecemos más, porque nos enfrentamos a nuestros miedos y entonces vamos avanzando también en lo emocional, que luego se traduce también en una mejor gestión de una situación de cambio, ¿no? Sí, una vez que enfrentar de alguna manera esos miedos cara a cara, pero ojo, me imagino que no a lo loco, como todas las cosas, con mesura, tampoco se trata de pasarse de la regla y ese tipo de cosas. Es decir, si queremos hacer un cambio, tenemos que hacerlo, digamos que de una manera prudente, sosegada y racional, posiblemente, ¿no? Totalmente cierto, Arturo. De hecho, los cambios tienen que ser planificados, ¿no? Por ejemplo, si queremos ir a vivir a otra ciudad, a otro país, tendremos que empezar con informarnos qué hay en esta nueva ciudad, cuánto cuesta la de alquileres, qué oportunidades de trabajo tengo. Y luego, claro, no es lo mismo una persona que viva sola con una persona que tiene pareja, hijos, familias y tal, ¿no? Por tanto, cada caso tiene su historia. Pero desde luego
luego todos los casos tienen que tener como herramienta común el hecho de planificar siempre a corto, medio y largo plazo. Es decir, ¿qué hago hoy para llegar a mi objetivo? ¿Qué hago mañana para llegar a mi objetivo? ¿Y dónde quiero estar dentro de un mes o 3 meses? Esto es fundamental, porque solo así empezamos a vislumbrar una ruta que nos hace acercar a nuestro cambio, ¿no? Oye, una cosa, yo por ejemplo soy muy ansiosa, aparte de los miedos anticipatorios, que ya me confieso que sufro de ellos, aparte de eso soy ansiosa, cuando lo quiero ya. Y me repito muchas veces aquella frase de es mejor hacer pocas cosas bien que no muchas y mal, ¿no? Eso lo dicen todos los coaches de productividad y todo este asunto. ¿Todo esto funciona incluso para las personitas como yo, que nos aceleramos y si podemos ir del 1 al 5 mejor que pasar por todos los puntos? Totalmente, y además la planificación es fundamental también para tranquilizarnos, ¿no? Porque nos damos pequeños objetivos. Al final es más sencillo alcanzar pequeños objetivos que sumados nos permiten alcanzar el gran objetivo, ¿no? Tenía un jefe, me acuerdo, hace muchos años, que decía que la vaca no hay que comerla toda de golpe, ¿no? La comemos en trocito. Entonces, aquí lo mismo, es decir, la planificación nos permite además anticipar desafíos, tomar decisiones, pero ya no decisiones del yo pienso que se tenga que hacer así porque sí. No, he analizado, a lo mejor he preguntado a familiares, amigos, a personas que han pasado también por el mismo camino y me pueden ayudar a tomar decisiones de la forma mejor. Luego el resultado no está garantizado, porque en esta vida además muy pocas cosas están garantizadas, pero desde luego tenemos pautas y oportunidades de acercarnos y ver ya cuál es el camino correcto, ¿no? De alguna manera estas conversaciones contigo, Eric, estamos ya como pautando ese proceso de cambio, de afrontarlo de manera consciente. Venimos de lo que nos decías hace unos días de coherencia, de darse cuenta, de decir basta, como nos acabas de explicar, además, bueno, pues eso, con mesura, con prudencia, posiblemente también las formas ahí tienen su relevancia a la hora de decir basta, y planificar, que es digamos que me quedo mucho con este verbo. Para concluir, ¿cuál sería, en todo caso, porque esto puede tener también sus consecuencias, cuál sería el principal riesgo al enfrentarnos al cambio? Mira, Arturo, yo pienso que el principal riesgo es la falta de paciencia. Es decir, cuanto más tardemos en empezar a planificar un cambio, y cuanto más tiempo aguantemos una situación que nos crea una situación desagradable y que queremos cambiar, cuanto más ansiosos nos vamos a hacer. Por tanto, es importante aguantar la paciencia. Aunque porque en la vida, en los cambios, las cosas llegan en su momento, en su debido momento. Y tenemos que ser conscientes de ellos. Por ejemplo, yo siempre digo, no estás feliz por ejemplo, con tu trabajo, ¿no? Porque tu jefe a lo mejor no reconoce lo que haces y tal. Pues empezamos a buscar trabajo cuando ya lo tenemos. Porque en el momento en el cual perdemos el trabajo, ahí empieza el ansia de decir, ostras, ¿cuándo lo voy a encontrar? ¿Cuándo lo voy a encontrar? Hay mucha gente que se olvida que la búsqueda de empleo, yo siempre digo que no debería acabar nunca. Siempre deberíamos hacer entrevistas de trabajo. Además, porque una entrevista de trabajo te permite de enfrentarnos y salir de la zona de confort. Aunque a lo mejor este trabajo no es el que más te gusta, pero, ostras, empezamos, a lo mejor sí, a lo mejor encuentras un trabajo. Entonces, es mejor hacer las cosas cuando estás en una situación más o menos segura, ¿no? Y repito, las cosas llegan siempre en su debido momento. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Oye, una última cosilla. En este minutito que nos falta, haznos un titular, no, sin hacer spoiler, pero simplemente un pequeño titular de qué vamos a hablar la semana que viene de esto. Bueno. Un titular. Sabes que soy ansiosa. Hablaremos de muchas cosas. Pero no te lo puedo siempre hablando de cambios, pero avanzaremos, obviamente, porque hay muchas cosas que decir. Hablaremos de una cosa, mira, una caja gris. Ajá, te digo, vale. Una caja gris. Una caja gris. Ahí te lo dejo. Vale. Caja misteriosa. De acuerdo. O por lo menos que descubriremos lo que significa la caja gris. Me quedo ahí con la no copla. te añado más. Me quedo ahí con la copla y me quedo además con esa incertidumbre de no saber exactamente a qué se refiere con lo de la caja no gris, puedes dormir. Arturo. No, me voy a quedar ahí dándole vueltas. Voy a buscarlo en Google. Tendremos tercer capítulo con Eric Canal y también con Cristina Baigorri, pero digamos que las piezas que vamos colocando en orden del proceso de cambio, coherencia, darme cuenta, decir basta, planificar, paciencia, por ahora. Veremos a ver qué trae esa caja gris cuando la abramos. Eric, un abrazo y gracias. Un abrazo a vosotros, chicos. Hasta luego, Cris. Un beso, chao.